Hola, en este video vamos a ver cómo funcionan las funciones por valor, las funciones por referencia. Le, eh, Te pido que te suscribas y que eso me ayuda, por favor. Te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Si lo que buscas es entender cómo funcionan las funciones, o sea, a nivel general, te voy a dejar un video aquí arriba que te va a ayudar. Si lo que quieres es entonces también ver cómo funcionan las funciones, pero en C Sharp, no este punto, sino algo, lo que va antes de la función, o sea, las funciones en sí. Te voy a dejar un video aquí para que veas cómo se hace en C Sharp. Si ya tienes eso y lo que buscas es exclusivamente esto, estás en el lugar correcto. Bien, entonces vamos a continuar. Eh, Esto que estás viendo ahí es una función por valor. Una función por valor se define por un tipo de función que recibe algo, pero lo que hace es que recibe una copia del valor original. Es decir, si aquí yo tengo, si ustedes se fijan, o sea, si tú te fijas, aquí yo tengo el valor de A y esto es lo que tengo acá. A recibe, le introduzco algo por teclado. Y aquí A yo la tengo acá, que la estoy pasando, y aquí, en estas dos funciones. Si yo afecto aquí adentro, eso que yo hice no va a afectar, no va a afectar el valor original de A. ¿Me puedo dar, te puedo explicar esto de una manera más simple entonces, con un ejemplo. Vamos a mostrarte un ejemplo. Pausaré el video para hacerlo primero. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Fíjate, tengo una variable aquí, esto, bueno, tiene un 20, pero eso no importa. Me dice que escriba algo, lo pido por teclado en X aquí, miro aquí, un entero, lo convierto en entero para recibir eso y guardarlo aquí en X. Y aquí le paso por parámetro a num, al método, a la función num, le paso el valor de X. Cuando lo recibe aquí, hace una suma, le suma uno al valor y me lo guarda en X y me lo muestra con un console line porque es un void. Eso es lo que hace. Luego, aparte, lo que tengo aquí es un console run line aquí abajo que me muestra el valor de X, que prácticamente me está mostrando el valor de esta X que está acá, que tiene un 20, ¿verdad? Eso es lo que tiene. O sea que si yo le paso un número aquí, el número que yo le pase, bueno, en este caso es el valor de X, me va a mostrar el valor que se introdujo acá, aquí. Si aquí yo le introduzco un 30, me tiene que mostrar 31, pero aquí me tiene que mostrar 30. Si aquí yo le paso 40, me tiene que mostrar aquí 41, pero justamente en este paso, aquí me tiene que mostrar 40. Aquí me tiene que mostrar 41 cuando se imprime el bueno, llamo la función, pero aquí me tiene que mostrar 40. Si eso yo lo ejecuto y vemos el resultado ya hablando de la programación, mira aquí, le voy a pasar un 30 y mira ahí cómo me muestra lo que te comenté. Aquí me está mostrando un 31 y aquí me muestra un 30. El 31 me lo muestra aquí por esto, por el método, por la función, y aquí me muestra el 30 porque me está devolviendo. Eso es lo que se hace en la función por valor. La función por valor me está recibiendo el valor que yo le paso, o sea, el valor, pero no afecta a la variable de afuera. Solamente todo se queda dentro de la función, aquí adentro. O sea, aquí afuera nada. Igual que si yo uso, tú dirás, pero puedo usar un return. Sí, pudiera usar un return para devolver un resultado, pero me devuelve el resultado de la función. No me altera el valor de X que tengo aquí afuera. O sea, este valor, este no me lo altera, este que está aquí. Me lo deja igual. ¿Cómo entonces? Ahí es que entra el valor por referencia. A diferencia del valor de las funciones por valor, las funciones por referencia hacen referencia en memoria a lo que vemos acá. Es decir, si yo tengo a X, ¿verdad? Que es igual a 10, esa X en memoria tiene un espacio, un espacio, un espacio, que es, por ejemplo, qué sé yo, este es el espacio de memoria. Si yo tengo un método, vamos a decir que este es el método, y aquí yo tengo a X también. Si yo lo hago por valor, aunque yo tenga X aquí, si yo lo hago por valor, este espacio que está acá no, no se afecta porque lo que hace el sistema es darme una copia de X, de lo que tiene X, que sería 10, y esto, pero este te mantiene. O sea, sigue estando un 10 aquí adentro, en esta parte.
Pero si yo lo hago por referencia, lo que él me da es la dirección de referencia en memoria, o sea, esta dirección aquí. Y me dice, mira, lo que está ahí es tal número. Si yo lo cambio en Juan o aquí, en, dentro de la función, si lo cambio acá, el valor de X, 20, aquí a nivel de memoria ya esta variable no será 10, sino que será un 20, porque va a cambiar a nivel de memoria. Por eso es lo que hace la referencia. Vamos a ver eso. Entonces, este cambio, fíjate que aquí tengo 31 y tengo 30, ¿verdad? Para hacer esto por referencia, lo único que tengo que hacer es dos cosas. Simplemente vengo acá, me encuentro aquí en la llamada a la función, y aquí pongo la palabra reservada ref. Y aquí en la creación de la función también pongo la palabra reservada ref. Eso es lo primero. Luego de eso, de hacer esto, eh, fíjate que ya yo puedo quitar, yo puedo poner aquí, bueno, puedo utilizarlo. Vamos a poner el valor de X y vamos a dejarlo ahí. Entonces, para hacer el valor por referencia, lo que debo hacer es pasarle la misma variable y recibir la misma variable. Si usted fija que yo estoy creando una variable que se llama U. Eso es lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Tengo U. Pero tengo que asegurarme de poner la misma variable que tengo acá. Tengo a X. Esa es la que yo voy a recibir, a X. Recibo a X. Ya el sistema sabe que estoy haciendo referencia a X que tengo aquí arriba. Ya en ese caso, yo puedo quitar esta declaración porque voy a hacer referencia, estoy recibiendo a X, y aquí voy a aumentar el valor de X en 1. Y aquí voy a mostrar X de nuevo. O sea, recibo a X, pero esta X que está acá es la referencia de la X que tengo aquí arriba. O sea, esta X que está acá es la referencia de esta X que tengo acá en memoria. O sea, si le pongo otra variable como tenía ahorita, por ejemplo, U, ya no va a ser la misma. Ya me daría un problema para utilizar la referencia, porque como es una referencia, tiene que ser la misma variable. En este caso es X, tengo a X. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando recibo a X, le sumo 1 y eso lo guardo en la misma variable X. Y la misma variable X es la que muestro en pantalla aquí. Si vemos esto y lo utilizo, vamos a ejecutar. Voy a ejecutar. Voy a pasarle, qué sé yo, un 30 y presiono Enter. Miren donde me aparece 31 y 31. Si te fijas, 31 y 31 que me apareció acá, en esta parte, si te fijas, tengo aquí 31 y tengo 31, ¿verdad? Pero yo le pasé un 30, que es este 30. Entonces, ¿dónde está la magia? Fíjate que aquí yo tengo la función que recibe la referencia de X, ¿verdad? La entra, me la muestra por consola y esto me lo retorna y me la muestra por el console runtime. A la hora de llamar el NUM. O sea, esto me está haciendo este método y este es este, que está aquí, este. El segundo, lo señalé para el de arriba, pero es este que está aquí, ese que tapé un chip. Ahora, este que está aquí, esta X, no está haciendo una llamada a la función. La llamada que estoy haciendo a esa X es a esta que está aquí, o sea, esta que está afuera. Si tú te fijas, porque es la variable simplemente. Y mira lo que me muestra, un 31. Ya no me muestra un 30. ¿Por qué? Porque me mantiene la referencia. Esto me ayuda a que si yo hice un cálculo dentro del sistema y yo quiero utilizar el valor final como de esa variable luego en otro lugar, el valor por referencia me ayuda a eso, porque me va a cambiar el valor final de la variable. Esto me puede servir incluso para trabajar para no tener que utilizar tanto el return. Si no quiero utilizarlo, esto me sirve para eso. Lo único que la diferencia del return, el return no me va a cambiar una variable principal de afuera. Sin embargo, con esto sí me cambia la variable principal. O sea, y puedo utilizar el valor nuevo que va a tener la variable donde yo quiera, porque ya la variable tal va a tener ese valor. Pero tengo que asegurarme que la variable que yo recibo, que la variable que tengo acá, esta variable sea la misma que la que tengo acá. Y que esa misma variable, que sea la misma que tengo allá arriba, se cambie aquí adentro con una fórmula o lo que sea, se guarde la información como la guardé aquí, aquí, y luego de ahí, ya al hacer esto, en este punto, ya el valor se cambia aquí. Automáticamente aquí arriba se cambia el valor. Al hacer eso en ese punto. Tengo que tener eso en cuenta y así utilizar las variables por referencia. Copia esto y pruébalo si tú quieres para que veas cómo funciona. Puedes hacer varios ejemplos y ver cómo una variable te va a cambiar el valor desde dentro
desde un método y una función al utilizar las variables por referencia. Vamos a continuar hablando de otro tipo valor por referencia. Este valor por referencia es muy útil que vamos a mostrar. Puedo hacer una mezcla de varios, pero mira, este me está sirviendo para esto. Pero yo tengo aquí esta, y tengo aquí el console write line, ¿verdad? Eh, voy a poner esto acá. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo el valor de X aquí, que lo recibo, que el valor de X. Ok. Voy a poner aquí, coma, out. Por ejemplo, voy a poner que un entero, int, y la variable v. Puso otra cosa aquí, pero no importa, vamos a arreglarlo, que esto es locura del sistema. Int, v no, b. Voy a poner a b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que este cálculo que me está dando lo voy a guardar en b. Fíjate aquí. Voy a quitar esto de acá. A de comentar esto. No lo voy a utilizar. Ya, bueno, la referencia me la está recibiendo, me está cambiando el valor, voy a usar a los dos. No es obligado, que quede claro, usarlo los dos. Voy a mostrar un ejemplo al final ahora, o sea, después de esto. Estoy usando el valor por referencia y con el out dentro. ¿Pero qué hace esto? Vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Tengo aquí, estoy recibiendo, me dice que me falta un valor por pasar. Voy a poner aquí lo que yo quiero que pase. Como es un entero, voy a poner, recibe en B, en B, lo recibe. Voy a poner aquí que lo que reciba en X, lo que recibe en X es lo que está haciendo, me lo guarde en B. Exacto. Y aquí voy a poner out otra vez y pongo la variable, porque, por ejemplo, si voy a poner otra para ver el ejemplo, mira que me está dando un problema. Vamos a poner aquí, yo tengo a B, voy a poner B. Voy a poner aquí, me falta el tipo de datos, por supuesto. Int, esto es lo que me va a retornar. Puse a B, asignación necesaria de la variable B. Voy a poner otra. Bueno, vamos a llamarla B1. A ver, si así ahí me funciona. Voy a poner aquí, voy a poner a B1. B1 aquí. Como esto no tiene ningún console online a la hora de la llamada del nunca yo tengo acá, no tiene nada, ningún console online ni nada a la hora de la llamada, lo que va a hacer es hacerme un cálculo, simplemente la función. Pero si tú te fijas, la misma variable B1 la he puesto acá. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a ver a ver si no hay ningún error, ningún problema. Le paso un número, qué sé yo, un 20. Y le doy a ejecutar. Y mira dónde me sale 21. Me sale 21. Si tú te fijas, he usado la variable, pero una variable distinta a la que tengo aquí arriba no he necesitado usar el return. Porque esto es una variable que pertenece a la función, pero me retorna un valor o los valores que son que he utilizado. Ya aquí, en este caso, no he utilizado el return. No necesito utilizar el return para para este ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces esto realmente? Esto lo que hace es lo siguiente. Yo estoy recibiendo, mira, yo le estoy pasando el valor por referencia de X. Ya sabemos que fue lo que vimos ahorita, que el valor por referencia me va a cambiar el valor de 20 que tengo acá, ya sabes. En caso de que si yo hiciera algún cálculo, pero en este caso no hice ningún cálculo con el valor por referencia, por lo tanto, va a seguir siendo el valor que yo le pase por aquí. O sea, si yo le pasé un 30, va a seguir siendo 30. Pero si le hago un cambio a X, va a cambiar. Ya eso lo vimos anteriormente, hace un momentito, ¿verdad? Perfecto, esa es la parte vieja. Ahora, lo nuevo acá es que esta misma función que tengo acá me recibe, ¿verdad? Me está recibiendo un valor, pero esto que está aquí no es para recibir, por eso dice la palabra out. Esto es para devolver. Esto me devuelve una variable. Esto me devuelve una variable. O sea, la parte de entrada es esta. Esto es entrada y esta parte de aquí es prácticamente salida. Esta parte de aquí.
Esta entrada, este lado y este lado después de la coma, utilizando el out y utilizando esto, porque esta es la forma de utilizarlo. La variable puede ser cualquiera, pero tiene que tener el out y el tipo de datos que tú quieres devolver. Si un string, un entero, un booleano, lo que tú quieras devolver. Estamos haciendo pruebas con el tipo de dato entero. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. A esta es la entrada, entra por aquí, el valor de X, aquí le suma 1, ¿verdad? Aquí tengo, eso se le suma y se le guarda a la variable b que tengo acá. La variable b es esta, entonces lo que hace es que como es la misma que tengo aquí y tiene un out, lo que hace es que esa variable me devuelve su resultado a la hora de ser llamada. Y eso es lo que yo aquí, al utilizar esta parte, aquí viene y sale, y es lo que tengo aquí en B1, que si tú te fijas, B1 es esta variable que está aquí, es la misma. Esta B1, esta que está acá, es esta variable. Son la misma variable. O sea, entro una información y esa información la saco por otro lado. Puedes realizar una prueba con esto si tú quieres, puedes probar para que veas cómo funciona y así practicar. Pausa el video en este punto y realiza la prueba. Si ya pausaste el video y realizaste la prueba, simplemente te voy a mostrar que sin esto lo puedo hacer también, pero bueno, no tiene que ser con valor por referencia, puede ser un valor normal, por ejemplo, puedo quitar el ref que tengo acá y se lo quito a esta, aquí, mire ya, ahora tengo un tipo por valor, pero con un out. Esto me está recibiendo un tipo por valor, pero con un out. Recibo un valor que yo le paso, que esto es útil si yo lo que quiero es solamente utilizar esta variable dentro de la función. Si no lo quiero utilizarla fuera y solamente dentro de la función, utilizo el valor que me recibe por acá. Pero esto me va a ayudar porque esto ya no tengo que utilizar un return y eso. Pudiera utilizar un return si quisiera también, porque puedo venir acá, vamos a poner tipo de datos a retornar. Por ejemplo, si te fijas, a B, que retorne B y mírate ahí. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Yo estoy haciendo aquí esto y yo digo, bueno, yo quiero que me retorne. Tengo a B1 aquí, que me lo está retornando, pero también voy a poner aquí, vamos a inventar algo acá para que veas. Voy a poner esto aquí aparte, aquí, y voy a concatenar, ¿verdad? De la forma normal, de la forma básica de concatenación, sin usar el string format, y dejo un espacio. Voy a poner una rayita ahí para que se vea el espacio. Aquí tengo, me dice que no está definido en este ámbito porque tengo que definirlo fuera. Por eso es lo de la llamada aquí. Eh, para hacer lo que es la parte de mostrar. No me está permitiendo utilizar B1. Porque ya está definido en este ámbito. Será por esto. Déjame ver. Por eso es. Si la tenía aquí arriba, ya la quité. Al quitarla de acá arriba, ya se me fue el problema. Entonces, mira, B1 que tengo acá, pero también lo tengo acá. Entonces, a este le voy a hacer un cálculo, le voy a sumar al resultado, le voy a sumar 2. Entonces, fíjate que me va a dar un return porque me le va a sumar 1, ¿verdad? Esto yo voy a introducir un 30 y vamos a ver qué pasa. Voy a recibir un 30. Fíjate bien que voy a poner aquí, escriba algo, un 30, ejecuto y mira, me sale 33 y 31. Si tú te fijas, me sale 33 acá, en esta parte, me sale 33 después de introducir el 30, porque utilicé un return. Entonces, si yo entro un 30 aquí, 30, 30 más 1 son 31. Me retorna el valor de 30. Y aquí me dice que 31, perdón, más 2 que le puse acá, eso me da 33, que es esto lo que tengo acá. Esa parte es 33. Y aquí tengo a B1. B1, en este caso, B1 lo que hace es que
lo mismo, me recibe aquí el valor, pero me lo guarda en esta parte. Aquí lo guarda en B1, en B, perdón, di que B1, perdón, B, me lo guarda en B. Pero esa misma B que les hizo el cálculo, es la que me está retornando, pero eso me está retornando un 31. La que hace la función de permitirme ver el valor de B, de esta B que tengo acá afuera, es cuando es esta de aquí, esta misma. Al usar esto, lo que hace es que el valor se le pasa nuevo, se le pasa aquí, y de aquí lo puedo utilizar aquí afuera porque sale de acá, de esta parte que tengo acá. O sea, de esta parte, lo voy a poner otra vez, entra el valor de X aquí, se lo pasa a B. En este caso, B se lo pasa de referencia a esta B otra vez, como el valor, porque se lo pasa aquí. Y esta, aquí a la hora de la llamada, lo que hace es que saca ese valor. Y ese nuevo valor es el que estoy utilizando porque estoy utilizando esa misma B1. O sea, esta B1 es la que tengo acá. Por eso aquí tuve que dice 30 y aquí simplemente dice 31 porque ese 31 es la suma de X más 1 que tengo acá en esta parte. Esa suma que tengo ahí es ese cálculo. Espero que esas rayitas no te hayan confundido, pero tratando de explicar. Si te confundiste un poco, devuelve y ve y sigue y trata de seguir el paso. Eh, Copia esto y haz esta prueba y ve cómo funciona, teniendo en cuenta que el valor que tú vas que out se utiliza para devolver sin un ratón, sin necesidad de un ratón, más valores. Bueno, como ves, podemos utilizar un ratón. Sí, podemos utilizar un ratón, pero podemos utilizar out para devolver más cosas. Si yo quiero devolver más variable, puedo utilizar esto y venir aquí. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Tengo aquí, puedo poner a C, si tú te fijas. C, estoy introduciendo a C, pero aquí, déjame ver, tengo que poner aquí otra vez la nueva variable que acabo de poner allá. Por ejemplo, aquí puede ser, en vez de B1, puedo llamarla B2 para, no importa. Aquí tengo el ratón que me está dando un error. Es necesario asignar parámetro C out antes del control abandone el método actual. Ok, me dice que tengo que asignarle algo porque no puedo dejarla vacía. Eso significa que la nueva variable, aunque no la vaya a utilizar en este caso, tengo que venir aquí y decirle C igual, por ejemplo, a cero. Y mira, fíjate, le tengo que asignar algo porque si no le asigno nada, porque C va a retornar algo, ahora va a retornarme un cero. Si yo quiero utilizar el valor de C aquí, por ejemplo, que sería en este caso no C, sino aquí sería B2. Aquí pongo B2. Si ya, acuérdate que ahora B2 es esa que tengo al lado. Si eso yo lo ejecuto y le paso otra vez un 30, mira donde me sale un cero, porque cero es lo que tengo acá. Cero es lo que tengo acá, en esta parte. Esta es la variable out, tengo estos dos parámetros, este y este. Y míralo aquí, este y este. Son este y este. Este es este y este es este. Y X es por valor, que pudiera ser por referencia si mi intención es afectar la variable de afuera. Si mi intención no es afectar esa variable, lo puedo hacer por valor y simplemente entro el valor de X, lo ejecuto y se queda aquí adentro. ¡Fua! Y se pierde aquí adentro. Y aquí ya tienes esta información. Eh, Copia esto, espero que te haya servido. Sé que el video fue un poco largo, pero la explicación era necesaria. Gracias por ver y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, por favor, que eso me ayuda bastante. Muchas gracias.